Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy continuamos con el día número 3, viendo el capítulo número 3 del libro de Jonás. Continuamos con esta narrativa. El día de hoy, cuyo tema es el arrepentimiento y el cambio de corazón. El arrepentimiento y el cambio de corazón. Y como todos estos días, vamos a hacer una oración al Espíritu Santo para invocarla, para que nos asista en este video, en este encuentro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo que renueve la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y bien, ya como lo habíamos comentado, hoy continuamos con el capítulo 3 del libro de Jonás del Antiguo Testamento. Y en este capítulo 3, en la traducción que estamos utilizando, que es la Biblia latinoamericana, tenemos por subtítulo Conversión de Nínive. Conversión de Nínive. El texto dice lo siguiente: por segunda vez la palabra de Yahvé llegó a Jonás y le dijo: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad, y anuncia lo que te diga. Se levantó Jonás y fue a Nínive como se lo había ordenado Yahvé. Nínive era una ciudad muy grande. Se necesitaban 3 días para atravesarla. Jonás entró a la ciudad e hizo un día de camino pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida, decía Jonás. Los ninivitas creyeron en la advertencia de Dios y ordenaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor al menor. La noticia llegó hasta el rey de Nínive, que se levantó de su trono y se quitó el manto y se vistió de saco y se sentó sobre ceniza. Luego hizo publicar esta orden en Nínive: hombres y bestias no comerán ni beberán nada, que se vistan de saco y clamen a Dios insistentemente, que cada uno se corrija de su mala conducta y de sus malas obras. ¿Quién sabe si Dios se arrepentirá y cesará su enojo de manera que no nos haga morir? Al ver Dios lo que hacían, cómo se habían arrepentido de su mala conducta, se arrepintió él también y no los castigó como lo había amenazado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bien, vemos en esta narrativa que se nos trae hoy de la Sagrada Escritura el hecho que un hombre que al inicio no quería hacer esa labor de ir a Nínive y anunciar que sería castigada, llega. Y solamente recorriendo no toda la ciudad, porque aquí dice que se necesitaban 3 días para atravesarla completa. Jonás, solamente con atravesarla una parte, se corrió la voz de que Yahvé, Dios, iba a destruir Nínive. ¿Qué sucedió ahí? Hubo una conversión. Y esa conversión suscitó que el Señor tuviera misericordia de ellos. Así nosotros también nos pasa. Debemos pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Y no solo de nosotros, sino de nuestros familiares, de nuestros conocidos y también del mundo entero. Si el Señor escucha la súplica del justo, o por lo menos de las personas que están en amistad con Él, en estado de gracia, el Señor detiene, digámoslo así, entre comillas, su furia. Y digo entre comillas porque nosotros creemos en el Dios que Cristo nos presenta y que realmente es la correcta interpretación del Dios del Antiguo Testamento. Un Dios que busca, más allá que castigar, busca el arrepentimiento y la conversión hacia Él. Que nuestro corazón se dirija al Señor. Así que, en resumen, podemos ver en este texto de Jonás del capítulo 3, eso, que ocurre esta gran conversión de corazón, tanto de las personas, todas, incluyendo el rey de Nínive, a reconocer que Dios es su Dios, valga la redundancia, que Yahvé, Dios es su Dios.
Y así todos deberíamos tener la capacidad de reconocerlo en un momento dado. No solo los ninivitas, sino también todos nosotros que somos pecadores. Reconocernos que sin Dios no podemos nada y que de Él dependemos todos. Y bien, acá les comparto, como les comentaba al inicio, el título del día de hoy va muy enfocado a eso. Va enfocado al arrepentimiento y cambio del corazón. Y eso es lo que buscamos nosotros en Cuaresma. En Cuaresma la iglesia propone este tiempo como un tiempo de conversión fuerte. Ese tiempo de conversión fuerte que hace que las personas busquen más de Dios, busquen más de su justicia y que en medio de tantas cosas haga un alto y sepa que debemos buscar a Dios y ponerlo siempre en primer lugar, en todo momento y en todo lugar. Como resumen, aquí tengo en mis apuntes, dice lo siguiente: Nínive escuchó el mensaje, se arrepintió y cambió. Dios perdona. Y aquí hablamos de ese Dios de misericordia. No un Dios castigador, sino un Dios que tiene misericordia, que reconoce que desde el fondo del ser de las personas buscamos agradarle a Él. Y en esa búsqueda, desde el corazón, de una conversión sincera de nuestro interior, entonces Dios acepta esa conversión y ve que nuestro propósito es genuino, nuestro propósito de enmienda. Traigo a colación en este momento el tema principalmente de lo que se da en Cuaresma, esta jornada de confesión. Que esta Cuaresma no sea una Cuaresma más, sino que sea una Cuaresma donde nosotros vayamos realmente con contrición real de nuestros pecados y con el propósito real de enmienda, de no volver a pecar, de no volver a caer en las mismas faltas. Idea central del texto que le acabo de compartir: Dios siempre perdona cuando hay arrepentimiento verdadero. Esto resume lo que le acabo de comentar. Dios siempre da el perdón cuando hay arrepentimiento verdadero. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas para dialogar. La primera pregunta es, solamente tenemos dos: ¿pedir perdón es solo decir la palabra? ¿Pedir perdón es solo decir la palabra perdón? No. ¿Qué debería ser pedir perdón? Pedir perdón no solamente es decir perdón, no. Perdón tiene muchos conjuntos de cosas. Como que tú dices, ay, lo hice accidental. Accidental también tiene un conjunto de cosas. En ese caso, pedir perdón, ¿qué tiene? ¿Cómo debe ser? Pedir perdón es no solamente decir perdón. Sino que pedir más. perdón es pedir perdón desde tu corazón. Porque si uno hace algo y no lo hace a propósito, uno dice perdón, pero piensa que solamente con decir perdón se solucionan las cosas. No. Uno, pedir perdón tiene que venir de corazón, no de poder solucionar las cosas que lo hicieron a propósito. Entonces, pedir perdón tiene que venir del corazón, o sea que tiene que ser de verdad, no de mentira. No para decir como quien dice, para cumplir voy a decirle que perdón porque estoy cumpliendo. No, ¿cierto? Sino que tiene que nacer directamente del corazón. Y ese es un arrepentimiento verdadero y eso es lo que le agrada a Dios, ¿cierto? Ok. Segunda pregunta la segunda y última pregunta para el diálogo. ¿Qué significa cambiar? ¿Qué significa cambiar? Cambiar significa, uno piensa que cambiar significa solamente cuando uno se va a cambiar de ropa. No. Cambiar es cambiar tu forma de vida. Exactamente, muy bien. También habla de eso. Y cambiar también es en tu forma de ser. Cambiar también tiene que cambiar en los niños, en su comportamiento. Cambiar también va en cambiar cómo es tu comportamiento de mamá o de papá. Y va a que no solamente las mujeres tienen que cocinar, también los hombres. Exacto. Entonces cambiar
se trata más bien no solo de un cambio de mentirita o decir voy a cambiar pero no cambia de verdad, sino un cambio sincero, como hizo la gente de Nínive, ¿cierto? Que la gente de Nínive tuvo una conversión y un cambio de actitud. Dejaron sus prácticas y dirigieron su corazón hacia el Señor, el verdadero Dios que creó todas las cosas que existen. ¿Es así? Sí. Ok. Tenemos un compromiso para el día de hoy. Reconciliarse con alguien antes de que termine el día. Reconciliarse con alguien antes de que termine el día. Si le hemos hecho mal a una persona y sabemos que esa persona tenemos que pedirle disculpas por lo que se hizo, debemos reconciliarnos con esa persona antes de que termine este día. ¿Por qué? Porque así estamos en paz con el prójimo. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Ok. Ahora pasemos a la pregunta de examen de conciencia. La primera pregunta, tenemos 3 preguntas de examen de conciencia. A cada una de ellas vamos a verla a la luz de lo que tratamos el día de hoy, en este caso con respecto al libro de Jonás, en su capítulo 3, que hablábamos de la conversión de Nínive. Y la primera pregunta es la siguiente. ¿Repito el mismo error sin intentar cambiar? ¿Repito el mismo error sin intentar cambiar? Aquí viene esta pregunta para todos. ¿Nosotros intentamos cambiar realmente o simplemente repito el error y pido perdón, repito el error, pido perdón, pero no hay un interés de corazón de cambio de esa actitud, de esa mala práctica, de eso? O sea, la pregunta aquí entonces queda abierta en parte para todos nosotros. La pregunta es, ¿repito el mismo error sin intentar cambiar? No. Uno no debe repetir el mismo error sin intentar cambiar. Debería esforzarse e intentar cambiar. Si uno no cambia, puede ser la vida más difícil adelante. Y si no cambia, puede que cambie más adelante, pero va a perder el tiempo. Hay tiempo para cada una de las cosas en la vida. Hay un tiempo para que no hay un tiempo para orar, eso se puede hacer en cualquier tiempo de la vida. Hay un tiempo para que uno tenga oportunidad de cambiar su vida. Ese tiempo empieza desde el inicio, desde que nació. Va avanzando cuando es un niño, cuando es un adolescente, hasta que se hace adulto. Y si termina su vida y se hace un abuelito, ¿y no cambió? ya se le acabó el tiempo. Muy bien. Y hay un tiempo para que uno se explique, que uno se vaya en la oración más diciéndole cosas más que le pasan de verdad a Dios. Eso empieza desde que eres un bebé, después niño, adolescente, y cuando llegas adulto y ya estás a punto de terminar de hacerlo y llegas a un abuelito, se te acabó el tiempo, ya no tienes tiempo de hablarle lo mejor que quieres hablarle a Dios. Pero se te pierde más el tiempo si llegas a ser un anciano. Más o menos. Exacto. Entonces, hoy se nos invita por medio de este texto a la siguiente frase, a la pregunta. Repito el mismo error sin intentar cambiar y muchos nos pasa. Nos pasa que repetimos los mismos errores una y otra vez. Como mira, de que tú te mandaron, mira, que Dios te dice, tú tienes que hacer esto en estas semanas. Y tú empiezas desde bebé, niño, adolescente, adulto. Y te dice que eso te va a terminar solamente cuando te hagas un abuelito. Si te haces abuelo y llegas a ser un ancianito, ya se te acabó el tiempo de lo que te mandó Dios a hacer. Y todo ese tiempo largote de niño, así,
de bebé, niño, adolescente, adulto y abuelito, es un tiempo bien largo. Podía hacerlo desde que era un bebé, o desde que era un niño, desde que era un adolescente, desde que era un adulto, pero no tuvo tiempo de hacerlo cuando era un abuelito. Y llegó a ser un ancianito y tuvo qué pocotón de tiempo para hacerlo. Entonces, ahí es donde debemos utilizar el tiempo correctamente para tratar e intentar de no repetir los mismos errores, sino buscar siempre ese cambio, ¿cierto? Sí, porque repetir es un error, es como de que tú, Dios te dijo, después que nazcas, hay un tiempo para que hagas, que cuides esta planta. Es un decir, porque Dios, Él no es un Dios de maldad. Pero las flores es un decir, las flores se tienen que cuidar. Y si tú en ese tiempo te dan las flores de que eras un bebé para que las cuides, y después te haces un niño, después te haces un adulto, y Dios dice, tu tiempo va a ser hasta que seas un adulto casi llegando para que fueras mamá. Eso es a los 30 años. A los 30 años uno ya puede comenzar a ser mamá y ya es más adulto, ¿verdad? Y si tú llegas a los 30 años y no has hecho nada, tuviste un gran tiempo para hacerlo. Desde que eras un bebé, cuidar la planta, hasta que tuviste 29 años. Y cuando tuviste 30, no tuviste oportunidad. Cuando tuviste 31, este fue todo el tiempo que pudiste tener para cuidar la planta. Y cuando tuvieras 31, la planta ya se hubiera marchitado. Entonces, ese tiempo es el tiempo que Dios nos da para cambiar. Poniéndolo así en una gran metáfora, lo que acabas de mencionar. Y eso es lo que busca el Señor, que nosotros cambiemos nuestra actitud o que intentemos por lo menos ir cada día con su ayuda cambiando esa actitud. Porque si uno no cambia, eso es lo que pasa. Cuando llega la hora de irse, Dios te va a decir, te di un tiempo para cambiar. Te di desde que eras un bebé hasta que te hicieras un adulto de 30 años. Pero él no aprovechó el tiempo. Exactamente. Y le dijo, puedes hacerlo desde que eras un bebé, podías hacerlo desde que eras un niño, podías hacerlo desde que eras un adolescente, lo podías hacer desde que te hiciste un adulto bastante mayor. Y lo podías hacer cuando ya casi terminaba tu vida. Exactamente. Siempre Dios está llamándonos al cambio. Cuando terminó tu vida, nunca lo hiciste igual. Okay. Hay tiempo para toda una vida y es largo hasta que uno muera. Hay un tiempo, pero cuando uno muere y no hizo las cosas que tenía que Dios le mandó a hacer en el tiempo que tuviera, y solamente hizo una cosa, Dios le va a decir, te mandé qué pocotón de cosas para que hicieras en la vida, pero solamente hiciste una. Dios va a estar contento por la cosa que hiciste, pero no va a estar contento porque no hiciste todas las tareas, solamente una cuando se te dio la gana. Muy bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Lo hiciste cuando eras solamente un niño. Exacto. Pasemos a la siguiente pregunta. Es muy buena observación esa. La siguiente pregunta dice, ¿me duele haber hecho algo malo? Sí. Sí. ¿Qué siente uno cuando hace algo malo? Como, por lo menos, si Dios dijo, yo te voy a dar una hermana, pero si la maltratas, yo sé que vas a sentir pena, pero si la maltratas, no soy yo. Yo te la di, pero tú no la quisiste. Aunque tú la quisieras, no la puedes tratar como si fuera un niño. Ok. Y eso aplica también cuando uno le hace caso a los papás, por ejemplo. Sí. Cuando uno le hace caso a los papás, ¿qué se siente? Mal. ¿Se siente mal? ¿Y ese mal cómo podrías describirlo? ¿Cómo sientes cuando te sientes mal por haber hecho algo mal? ¿Te duele algo? Te voy a poner una aplicación. De que yo encontré yo vi una comida de alguien, ¿te acuerdas? Pero yo
me senté en el puesto donde estaba la comida. Ujú, Y pensé que esa comida era mía. ujú, Pero cuando me di cuenta era de mi papá. ujú. Y me dio mucha pena eso. Eso es un error que duele, ¿no? Por ejemplo, con ese ejemplo. Pero también puede ser algo como, por ejemplo, alguien te llama la atención y tú sientes que estabas mal y eso te causa, ¿qué te causa en tu corazón? Alegría, tristeza, dolor. Tristeza. Solamente Más tristeza. en el alma. Ujú. Y en el corazón no sientes nada. Por ¿No? fuera tampoco. Ah, no sientes nada en tu cuerpo. No. Ah, ok. En el Ok. corazón te ¿Dolor? sientes con dolor. Ujú. Y ¿En el alma? como tristeza. Ok, como tristeza. Muy bien. Otra pregunta, la última. ¿Quiero ser mejor? Sí. ¿Para qué quieres ser mejor? Para no equivocarme. Pero, Equivocarme, ajá. no equivocarme, portarme mal, seguir los mandamientos, Ujú. no matar. Pregunta. ¿Seguir los mandamientos y todo esto para qué nos sirve? Para llegar a la vida eterna. Pero, ¿qué es más importante? ¿Llegar a la vida eterna o hacer todo para la mayor gloria de Dios? Hacer todo para la mayor gloria de Dios. ¿Eso es lo importante? También llegar a la vida eterna. Sí, también es importante la vida eterna, eso es efecto. Pero ¿para qué quieres llegar a la vida eterna? ¿Para encontrarte con quién? Con Dios. ¿Y quién más? Con María. ¿Con quién más? Con María. Y con Ajá. los ángeles. Y con los santos. Eso, muy bien. Entonces, al final, las tres preguntas están más o menos con alguna idea para que se entiendan, ¿no? Quiero ser mejor, ¿para qué? Para hacerlo todo para la mayor gloria de Dios. Debemos sentir que nos duele algo cuando lo hacemos mal. Y debemos repetir, y no es bueno repetir los mismos errores sin intentar cambiar. Pasemos ahora entonces, antes de finalizar, a unos numerales del Catecismo de la Iglesia Católica. En este caso nos vamos a centrar en dos. El primero que vamos a ver es el numeral 1451. Estamos cerca, estoy buscando mi versión impresa acá. 1451 del numeral del Catecismo de la Iglesia Católica. Este habla de los actos de penitencia. Estamos bajo el capítulo número 8 y estamos en el subtítulo que dice la contrición. El numeral 1451 dice lo siguiente: entre los actos del penitente, la contrición aparece en primer lugar. Es un dolor del alma, como decía Andrea, y una detestación del pecado cometido con la resolución de no volverlo a hacer más, o no volver a pecar más de esa forma. Cita acá Concilio de Trento, un documento bajo su numeral 1676 de ese concilio. Entonces, esta es una de las partes importantes, sentir dolor de los pecados. La contrición es el dolor del alma por el pecado. En resumen, habla este numeral de 1451. Y eso es lo que nos conduce a un arrepentimiento real. Realmente sentir dolor por lo que hemos hecho y que esto nos lleve a volver al Padre, volver a reconciliarnos con Él. Traigo un poquito la escena de la parábola del hijo pródigo, que el hijo pródigo buscaba a su padre una vez que ya sentía que había tocado fondo y que realmente era mejor estar en la presencia del Padre. ¿A cuántos de nosotros nos toca eso, no? Pero eso lo sentimos a raíz de sentir un dolor real por los pecados cometidos. Ahora vamos al numeral 1422. Vamos hacia atrás un poquito. 1422 del Catecismo de la Iglesia Católica. Y estamos en el capítulo 2, artículo 4, el sacramento de la penitencia y de la reconciliación. Es el título mayor que tenemos acá. Y en el numeral 1422 dice lo siguiente: los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él. Y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a convertirse con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Entonces aquí vemos cómo la Iglesia, nosotros en comunidad o una comunidad
de fieles en oración, en tratando de vivir en estado de gracia, con los sacramentos, comunión frecuente, sacramento de la reconciliación, de la confesión frecuente, podemos servir de ese apoyo espiritual a estas personas que se están claramente acercando a este sacramento o que ya están sintiendo dolor de sus pecados. Tengo acá mis anotaciones. La reconciliación nos devuelve la amistad con Dios, que ya hemos definido acá también como el estado de gracia. Para finalizar este encuentro, vamos a ver la aplicación que nos queda para el día de hoy. El perdón comienza en el corazón. El perdón comienza en el corazón. La solicitud de nosotros pedir perdón al prójimo y a Dios comienza en nuestro corazón. Comienza con sentir dolor de nuestros pecados, dolor contra la ofensa que le hemos hecho al prójimo y buscar ese perdón al prójimo y también a Dios por medio del sacramento de la reconciliación. Para finalizar este día, vamos a usar como fuente de base de la oración, para la oración que vamos a hacer espontánea, el siguiente texto que tengo acá en mis apuntes. Señor, dame un corazón arrepentido. Señor, dame un corazón arrepentido. Y para finalizar, nos pondremos en la presencia de la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú que eres grande y poderoso, en este día te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, de compartir, de poder que tu palabra haga un verdadero cambio en nosotros, no solo estético en el sentido de la lengua para afuera, sino más bien, Señor, que sea un cambio real, un cambio desde el fondo de nuestro corazón, lo cual también influye en nosotros tener una contrición de nuestros pecados, un dolor real desde el fondo de nuestro corazón, buscando esa reconciliación con el prójimo y con las personas y con Dios, contigo, Señor, sobre todas las cosas. Señor, te pedimos que nos des un corazón arrepentido, un corazón que realmente tenga una contrición real y que veas nuestra sinceridad al momento de acercarnos al sacramento de la reconciliación en esta temporada de Cuaresma, en las diferentes jornadas que se estarán haciendo en las diferentes parroquias. Señor, escucha nuestra oración en esta noche y ayuda a aquel que se está por decidir acercarse en este tiempo de Cuaresma a reconciliarse contigo, a poner su vida en orden, a buscar de los sacramentos y a ser la mejor versión de Él mismo, que es la versión que tú quieres para cada uno de nosotros, que es que seamos santos como tú, Señor, eres santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive contigo y también reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludos.